Yo quería hacer por video para que tuviera más resultados y más tiempo de verlo. Pero están saliendo cosas que a veces nosotros tenemos obligación de decir o aclarar situaciones que acontecen en el medio, en el mundo, no en el mundo y en la parte evangélica, el medio evangélico. Como siempre digo que uno de los peores que sucede, las peores cosas que suceden en el evangelio es la ignorancia. Es que ignoramos las escrituras, el cumplimiento de las cosas, e ignoramos los, como dijera yo, las costumbres, la parte cotidiana y las culturas de cada país, de cada municipio, de cada estado, de cada pueblo. Bueno, ignoramos las culturas. Y acuérdense que los judíos sabían cuál era su cultura y sabían cuál era la profecía y el cumplimiento de ella. Lo voy a titular, este mensaje, se cambia una profecía, se puede cambiar una profecía. Y eso por un mensaje que vi que pusieron preso a un ministro evangélico, creo que fue en Panamá, porque dio una profecía de destrucción y no aconteció. Y gracias a Dios que no aconteció. Cuando al pueblo de Israel se les daba una profecía, ellos sabían hasta el tiempo. Porque, como decía en Oseas, si no me equivoco, escríbela para el tiempo señalado. Cuando dice señalado, una profecía venía con señales para el tiempo de su cumplimiento. También lo vemos en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. En el tiempo que iba a ser la destrucción de Israel, cuando Tito. Y vemos todo lo que aconteció, que hoy muchos esperan que acontezca, pero dice que una vez y no acontecería más nunca. Dios puede dar profecías, como la de Daniel, cuando el pueblo fue llevado a Babilonia y sabía que a los 70 años podían regresar a su pueblo, y estaba escrita. Y fíjate el tiempo que duró. Y así hay muchas profecías, pero Dios cambia su palabra y la puede cambiar. Una de las partes más evidentes lo podemos ver en Jonás, que después se puso triste porque no hubo el cumplimiento de la destrucción. Pero vemos que el rey se levantó y dijo que hasta los animales tenían que ayunar. Una profecía es una advertencia que Dios hace. Viene una profecía de bendición, acontece, tenemos que orar para que sea más corta o más larga, depende del pueblo como se levante. El pueblo clama y Dios los oye. Pero Dios también clama, a veces cambia su palabra, dependiendo del arrepentimiento del pueblo y el corazón de su gente. Entonces no quiere decir que una profecía no se pudo cumplir porque fue falsa, pues la profecía es verídica y dependiendo del ministro. Pero tiene su cambio dependiendo también a la condición del pueblo y cómo se pone a orar, a clamar para que no acontezca. Entonces, cuando nosotros vemos estos casos, también vemos parte de ignorancia. Ese pueblo de Jonás se puso a clamar, el rey proclamó, todo el mundo en ayuno, y vemos que la destrucción no vino. Igualmente, una profecía puede dar por Dios para una bendición, se puede retardar, o por una destrucción, pero si el pueblo clama, se arrepiente de corazón, Dios ve, y Dios cambia su palabra, perdona, porque Dios es un Dios de misericordia, de amor, y perdona también a su pueblo. Que el pueblo se vuelva a Dios es grandioso, que no haya destrucción es grandioso, pero no quiere decir que el profeta o el apóstol que dio la palabra no sea una verídica. Por eso que yo siempre voy a decir, tenemos que tener un tiempo de ocio, un tiempo donde los ministros, los 5 ministerios se reúnen en la semana, 1 o 2 veces, para que la palabra recibida sea desglosada entre todos los 5 ministerios. Y dependiendo a ello, Dios va a clarificar esa palabra y va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Dios nos direcciona por su espíritu y dice, tenemos que clamar, tenemos que orar, buscar perdón, tenemos que buscar esto. Y Dios para la profecía y cambia la profecía. Lo que pasa es que la ignorancia, tanto de nuestro pueblo y aquel que desconoce la palabra de Dios, toma otras acciones, como esta que se tomó, como que fue detuvieron o pusieron preso a este apóstol o a este profeta, y porque no vieron el cumplimiento de la palabra. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de perdonador, pero las profecías vienen y están dadas. Hay que tener una mente abierta a la bendición de Dios y no a la destrucción de Dios. Dios no es un Dios destructor.
Por eso Él no mató al diablo, no lo destruyó, sino que formó al hombre para que el hombre lo venciera. Y lo venció en la cruz. Y nos dio el poder de la restauración de todas las cosas a nosotros, para que nosotros llevemos todo a los pies de Cristo. Amén. Mis bendiciones.